Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia del martes. Muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy, tanto el público que está presente como los que están conectados virtualmente. Hoy en la conferencia del martes es un honor presentar a nuestro conferencista, quien abordará la relación directa entre la arquitectura y la salud bajo el título Edificios enfermos, personas enfermas. El arquitecto Ian Martínez es especialista en energías, presidente de SECA Energy Panamá y representante en Latinoamérica de las empresas alemanas Secure Energy Solutions AG y Sunotec Group, además de que es estudiante de la maestría en arquitectura climática de Escuela ISMUS. En su exposición nos invita a reflexionar sobre cómo las condiciones de temperatura, humedad, ventilación y diseño impactan no solo en el bienestar físico y mental, sino también en la economía de nuestras ciudades, con un énfasis particular en Ciudad de Panamá. Demos la bienvenida al arquitecto Martínez. Muchas gracias. Bueno, me dedico a lo que hago es ponerle energía a los edificios. Hago que los edificios generen sus propios recursos, en este caso energéticos, a través de diferentes medios. Utilizo diferentes fuentes y hago que los edificios generen su energía. Estuve conversando con Erika y con Eduardo y salió la idea de hacer una presentación más o menos de lo que hago y lo que he visto en proyectos. Tengo alrededor de 200 proyectos en Panamá, desde Darien hasta Chiriquí, y represento un grupo internacional con miles de proyectos alrededor de todo el planeta. Entonces, estamos trabajando con el clima de prácticamente todo el mundo y cada edificio al que uno llega es una situación en donde uno ve eh, cómo se relacionan las personas con su edificio, con cómo son afectadas por su edificio. Tienen una realidad, una cantidad de situaciones, ya sea por sus actividades diarias o por las características propias del edificio, que a veces lo hacen más difícil o más fácil eh, solucionarle los problemas que tienen. Y llegando a resolver algo como la energía, uno termina ayudando a resolver otras situaciones crónicas que tienen y se dan cuenta de situaciones. Entonces, de ahí surge edificios enfermos. ¿Por qué edificios enfermos? Porque hay edificios que uno llega y que no pueden cumplir su función. No pueden cumplir su función por diferentes situaciones que voy a explicar ahora en un momento. Y esto afecta a la salud física, mental y económica. Versión Ciudad Panamá, ecosistema chocobio climático. Panamá tiene unas características muy específicas que se las voy a compartir ahora. Y nosotros definimos como el país nuestro como Panamá. Pero Panamá es una anomalía climática. Entonces, Panamá, las características que tiene Panamá solo la comparte con el 2% de la superficie del planeta. Unas condiciones muy especiales. Este Johannes de Sacrobósuco, él hizo como uno de las primeras diferenciaciones de las zonas habitables. ¿Qué zonas son habitables y cuáles no en el planeta? Entonces él definía algunas como inhabitables. Las que estaban más o menos estas líneas aquí, este es el globo terrestre, en el siglo XIII, según su visión. Entonces, más o menos esto coincide con el trópico de Cáncer al norte y el trópico de Capricornio al sur. Y todo lo que está al sur del trópico de Capricornio, del trópico de Cáncer y al norte del trópico de Capricornio, es lo que él consideraba como una zona inhabitable, solo habitable por salvajes. Y las zonas habitables en las que están arriba, donde están las características que puedan tener para desarrollar una civilización. Tenemos aquí, más o menos, esta es ya una versión moderna de lo que había hecho Sacrobosco. Este es un análisis de los últimos 2000 años de las zonas que serían consideradas habitables. Fuera de estas zonas, como lo repito, de estas zonas que están marcadas en verdes, que son las zonas habitables para la especie humana, como especies vegetales, todos los tipos de especies animales, hay condiciones en las que ellas se desempeñan
de mejor manera. Entonces, pueden vivir, convivir y prosperar. Para el ser humano se considera estas las zonas en donde tienen las características de temperatura, humedad y otros factores como el viento, presión atmosférica, que reúnen las características para el desarrollo de una civilización, nuestra civilización tal cual como civilización humana. Esta línea aquí, que está a 32, coincide con el centro de México y reúne la zona, demarca la zona que está de habitable. Y aquí al 32, en latitud sur, sería más o menos el norte de Chile, hacia el sur, y hasta la altitud 49, en donde se describe en donde se representa esta zona. La diferencia entre el hemisferio norte y el hemisferio sur es que en el hemisferio norte tenemos mucha masa continental. Hay mucho. De hecho, esto también describe el desplazamiento migratorio de la especie humana y el desplazamiento de las semillas y cultivos que van desde Asia hasta Europa occidental. Y aquí está, este es el norte de África, este es Marruecos, Túnez, Líbano, este es el Mediterráneo, y el sur del Mediterráneo, que es la zona que más o menos donde la civilización occidental se desarrolló. Y acá la civilización china se desarrolla en esta zona, Japón, y aquí el Medio Oriente. Acá tenemos en el norte la zona de Estados Unidos, serían los estados centrales de Estados Unidos. En la próxima lámina vemos lo que va a ocurrir con el cambio climático hacia el año 2100. Veremos que se desplaza toda esta zona óptima para el desarrollo de la civilización, para el ser humano, se va a desplazar un poquito hacia el norte. Y ahí está. Ya no empieza en el 32, latitud 32, creo que en latitud 40, y sube hasta la 60. 60 es Oslo, Noruega. Y ya aquí está, en parte de España ya queda afuera. El norte de África, Marruecos, Túnez ya está afuera. Los estados del sur de Estados Unidos ya quedan fuera. De hecho, se mete un poco arriba de los grandes lagos, parte de Canadá. Empieza a ser zonas con las características que uno consideraba como una eterna primavera, con condiciones climáticas adecuadas. Acá se mejora el clima en Inglaterra y zonas que tenían, ya sea porque fueran estepas muy frías o por alguna razón un clima muy seco, empiezan a tener precipitación. Entonces se hacen más óptimas para el desarrollo humano. Entonces esto por un cambio climático a partir del año 2100. Acá en Sudamérica ocurre algo, ¿no? Australia y Nueva Zelanda quedan igualitas. Acá en Sudamérica ya vemos más verde la zona de los Andes. Antes estaban dentro de estas zonas climáticamente óptimas las tierras altas de Sudamérica, Bogotá, la cordillera de los Andes. Pero de aquí se vuelve más verde, empieza a haber más precipitación en zonas de no acá la preocupación de que dónde van a venir los hielos si ya no hay glaciales en los Andes, en los Alpes. Bueno, el cambio climático puede ser que traiga mayor cantidad de precipitación en zonas que ahora hay poca precipitación. Argentina también se vuelve más verde que antes. Igual que en Asia. En Asia también salen manchas en donde son y la cordillera de los Himalayas, exactamente, sí. Bueno, antes estaba también, pero no tan marcadita como ahora. Sí, sí, sí. Ya, ahí se ve, ahí está. Sí, sí. Pueden intervenir, yo feliz. Aquí entonces vamos a hablar de Panamá, porque estamos en una zona de salvajes, ¿no? ¿Qué se puede hacer aquí en Panamá? Bueno, de hecho de eso es que uno para poder desarrollar una solución tiene que saber en dónde está. Entonces las partes son muy importantes, el contexto. Entonces aquí estamos en Panamá, como les dije, este pedacito de tierra está a 9 grados, estamos bastante
muy metidos en la zona esta inhabitable de Sacrobosco. Pero biogeográfica, es una zona que comparte características naturales y características climáticas. Entonces, la zona en donde está Panamá se denomina Chocó, tiene una denominación como, se puede denominar como Chocó biogeográfico. Es una zona, como le dije, sobre el 2% de la superficie terrestre comparte estas características. Es una anomalía climática. Una anomalía climática, ¿por qué? Porque aquí tienes prácticamente todo el año temperaturas altas. Tú te vas a otro país, tienes que ser cerquita, no lejos, y hay variación térmica entre día y noche. Si afuera está lloviendo, te pones un abrigo y sales. Aquí en Panamá no. Día y noche, sales, hace calor. Llueve, hace calor. Siempre hace calor. Estación lluviosa, estación seca, invierno, como le quieras llamar, siempre hace calor. Eso no se ve en todas partes. Eso es un fenómeno aquí. Y a veces vuelve loco a las personas. Otra cosa, situación también importante, es la humedad relativa. Mantenemos una humedad relativa alta. Aquí en Ciudad de Panamá, eso se debe también a que estamos en medio de una selva protegida. Aquí en Panamá, la humedad relativa es alrededor del 85%. En, no sé, en Ciudad de México, pues, alrededor del 65%, Bogotá, 75%, aquí en Panamá, 85%. La velocidad del viento es bajísima. O sea, no hay evaporación por exposición al viento, no hay. Entonces, quedamos en un ecosistema húmedo, cálido y con poco viento. Son unas condiciones muy, muy especiales. Y nuestra precipitación anual de 2.100 milímetros al año. Por ejemplo, se habla de Londres, que la ciudad que llueve, que todo el mundo tiene que hacer con su paraguas. Bueno, la precipitación anual en Londres es de 580. Aquí es 2.100. Bastante. Por ejemplo, si hablamos del Arco Seco, nuestra zona del Arco Seco. Bueno, el Arco Seco está a 1.200 milímetros anuales. O sea, el doble de lo de Londres, nuestro Arco Seco. O sea que incluso nuestro Arco Seco deforestado ya tiene una alta, es una zona de buena precipitación, es una zona tropical lluviosa. Lo que ocurre aquí en nuestra zona, bueno, aquí está, este es un videito, esto fue el domingo, con la formación de nubes. Estas son zonas de baja presión. Zonas de baja presión es donde sube aire caliente muy, muy húmedo y forma nubes y después se precipita. Se aumenta la densidad, la concentración hasta que precipita. Por un efecto de rocío, pero por calor. Entonces aquí tenemos estas zonas. Entonces se forman zonas de baja presión con mucha nubosidad y eso es lo que nos mantiene ahora mismo en la situación en que estamos, ¿no? Entonces todos nosotros compartimos el Chocó biogeográfico, compartimos con todos. Tiene el nombre del Chocó, porque aquí hay una zona en Colombia que se llama la región del Chocó. Y nosotros, bueno, aquí tenemos las fronteras, pero todo esto comparte hasta étnicamente los originarios tienen los mismos genes, vienen acá a esta zona del Chocó, que ahora le decimos en Braguana. Y acá antiguamente eran los cuevas, los que dominaban, los cuevas que murieron por la influencia, por el contacto con los europeos. Pero toda esta zona estaba habitada por los antiguos cuevas. Los habitantes actuales de las zonas de Azuero tienen alrededor de un 25 o un 35% de genes de los antiguos cuevas. Y el resto de la población tiene ya sea los guayní, emberuguná, o un porcentaje ahí de los panameños que ya tienen tiempo acá. Entonces ellos más o menos están climatizados a esta zona. Muchas de las situaciones de las que se van a hablar acá no afectan mucho a aquellos que tienen un porcentaje de gen de los indígenas,
sino los que son inmigrantes o los que no están climatizados, que llegaron o no han sido expuestos al ecosistema. Ellos se ven afectados por algunas cosas que voy a describir acá. Esto fue exactamente el domingo a las 10 de la noche, a las 10, casi 11 de la noche. Ya había llovido, no había porcentaje de lluvia, la humedad al 100%, o sea que la humedad ya la atmósfera, si tú sudas bajo estas condiciones, ya la atmósfera no puede agarrar tu sudor. O sea, el enfriamiento por evaporación no va a funcionar. Tú te vas te vas a quedar con tu calor. Sudas y sudas, pero no pierdes energía por evaporación. Y ahora les explico unas situaciones allí. La sensación térmica es muy húmeda. A veces en algunos apps de climatología describen la situación panameña como opresiva, la situación climática, ¿no? La característica climática como opresiva, o una sensación tipo sauna. Es una condición en la que alta humedad, muy poco viento y una temperatura muy alta. Esta es la situación en el día, en contexto 24, durante este tiempo, la temperatura más baja se da alrededor de las 5 o 6 de la mañana, que es 24. Durante el mediodía está llegando a 30, 31 grados, y ya el atardecer cae a 26. 26 se mantiene, casi cortó la madrugada, puede ser que la madrugada baja a 25 y después a 24. Entonces, tenemos que por estas condiciones, Panamá es una fábrica de agua. Tú puedes hablar de Panamá como la fábrica de agua, una máquina de agua. Estas condiciones de alta humedad mantienen a que aquí en esta franja de Ciudad de Panamá hasta Colón. Ciudad de Colón, Panamá es 2100 la precipitación anual. En Ciudad de Colón es 2600. Llueve más incluso en Colón. El clima es aún más húmedo. Aquí eso permite que se dé esta situación, que nosotros en una franja muy pequeña, este punto en donde está el canal de Panamá, es el punto más angosto separando el océano Atlántico y el Pacífico. O sea, los dos océanos más grandes del planeta están separados por aquí. Esta es la cintura del continente americano. Entonces aquí producimos, por eso digo la fábrica de agua, producimos tanta agua para tener un río con el caudal suficiente para ser navegable por buques en dos vertientes. En general, estas condiciones para tener un río caudaloso necesitas masas continentales muy grandes, que agarran muchas aguas, unas vertientes muy grandes. Aquí en Panamá lo tenemos en esta franjita muy pequeña y no la tiramos en un solo océano, lo tiramos en dos. O sea, que generamos mucha agua para tener esto, ¿no? Mover los buques más grandes del planeta que sea en un río que está tirando agua dulce prácticamente constantemente a ambos océanos. O sea, esto es una fábrica de agua que tenemos que conservar. Por eso, a pesar nosotros somos unos intrusos en este ecosistema de alta humedad, ¿lo podemos modificar? Sí. ¿Vale la pena modificarlo? No, no vale la pena modificarlo, porque dañamos todo el sistema. Contenido de la presentación. Entonces, condiciones crónicas activadas por temperatura y humedad alta, tipología arquitectónicas predominantes y su eficiencia frente al clima, materiales mobiliarios, afectaciones de espacios confinados, implicaciones económicas del consumo eléctrico para creación de ambientes saludables. Mantener bajo estas condiciones un espacio habitable, confinado habitable, requieres, te puedes ayudar por sistemas pasivos, pero los sistemas activos, sistemas de climatización, son requeridos por condiciones que no solo son de confort, sino ya de salud. El efecto bulbo de calor, llamo efecto bulbo de calor a esa condición en donde la humedad es muy alta, la temperatura es muy alta y no hay brisa. Entonces el enfriamiento por evaporación ya no es posible.
Eso también viene de la temperatura de bulbo húmedo, que es la temperatura donde se pone un termómetro con una toallita empapada y se mide el enfriamiento por la evaporación del líquido en el termómetro. Entonces, tenemos temperatura ambiental alta, humedad relativa alta, y la incapacidad de pérdida de calor hace que el cuerpo internamente aumente su temperatura. Ya el enfriamiento por evaporación no funciona. Entonces, tu cuerpo empieza a acumular temperatura. Al no poder enfriarse, el cuerpo entra en modo de emergencia. Aumenta el ritmo cardíaco, se libera cortisol, estrés térmico. Puede haber una aceleración del metabolismo, pero en un contexto peligroso. Se supera una temperatura interna crítica, arriba de 40, puedes llegar arriba de 40, aunque tu temperatura ambiental esté a 32 grados, ¿verdad? Porque no te estás enfriando. Si la humedad está al 100% o está arriba del 90, 85%. Y hipertermia y estrés térmico. Entonces, estos son algunos de los estudios en donde se relaciona estas condiciones de alta humedad y temperatura con afectaciones a los diferentes sistemas y el metabolismo del organismo. No sé si conocen a alguien o le ha pasado que están aquí en Panamá y sufren de alguna dolencia en algunas articulaciones o alguna inflamación, viajan a un país con otro clima, o viajan, o van a las playas, y cuando están en las playas o cuando están de viaje, alergias, inflamaciones, dolores articulares, no lo sienten, son inconscientes. Mal de altura, Ajá. pero no es por la condición climática, no es por la altura de... Ese tiene que también. Exacto. Sí, ese es otra, ese filtrarse por otras cosas completamente distintas, sí. Ese es más por la falta de oxígeno que afecta a la persona, ¿no? Y la riqueza. Pero acá es por aquí en Panamá, si conocen a alguien que sufra de alguna dolencia o de algún crónico, ya sea alergias, dolores articulares o alguna inflamación, viajan, cuando están de viaje no sienten, y eso no está, ya sea tierras altas o que sea a otro país, o vas a playa, y cuando regresas, salen del carro y ya empiezan aquellos dolores que ni siquiera has entrado a la casa y ya te empiezan las alergias. Entonces son situaciones en donde, bueno, algunos estudios lo revelan, pues que relacionan alta humedad y alta temperatura con afectaciones en todos los sistemas. Este es en el sistema articular. En el Reino Unido se hace este estudio donde personas con artritis reumatoide, artrosis o fibromialgia reportan más dolor articular y en días con alta humedad relativa, especialmente cuando se combina con bajas presiones atmosféricas. Bajas presiones atmosféricas fue lo que les mostré hace un ratito en un mapa en donde se estaban formando las nubosidades de las que depende nuestra máquina de agua. La humedad y la presión atmosférica pueden influir en la presión intraarticular y percepción del dolor. Esos son los fluidos que están entre las articulaciones. Los cambios en la humedad relativa modifican la viscosidad del líquido sinovial y sensibilizan las terminaciones nerviosas. Esto es más como referencia para que vean que hay estudios que sustentan de que la creación de espacios en el ecosistema en el que vivimos no solo tiene una razón estética, sino que tiene un asunto de salud, lo requiere. Y no tampoco mantenernos con que todo debe ser pasivo. Hay momentos o situaciones o condiciones en donde se requieren soluciones de sistemas activos para climatizar los ambientes. Entonces, en el sistema inmunológico, efectos del cambio climático
en el sistema inmunológico. En el aumento de temperatura corporal debido a condiciones ambientales cálidas podría alterar la función normal de las células inmunitarias y conducir a una producción excesiva de citocinas, moléculas señalizadoras del sistema inmunológico. Tu cuerpo no tienes ninguna infección o algo, pero tu cuerpo empieza a emitir estas sustancias y es un tipo de alergia, te empieza a atacar a ti mismo. Universidad de Louisville, en el 2024, la exposición a altas temperaturas por corto plazo se asoció con mayor inflamación, interferencia con la función normal del sistema inmune, aumento en marcadores inflamatorios como TNF y alfa y ciertos glóbulos blancos. Estrés térmico en adultos mayores, Aguad et al. 2025. El calor extremo puede afectar directamente la función reguladora del sistema inmune en adultos mayores, crítico durante infecciones y procesos inflamatorios. Impacto del cambio climático en respuestas inmunes. En animales expuestos al calor prolongado se registró disminución de la inmunidad, aumento de infecciones y mayor inflamación. Este es en el sistema inmune. En el sistema linfático, el sistema inmune depende mucho del sistema linfático, ¿verdad? Mueve la linfa y drena los fluidos que van desde las células, los capilares, a los músculos y a los tejidos. Entonces eso se tiene que drenar porque por ahí pasan vitaminas y una cantidad de sustancias que combaten los virus, bacterias y todo lo que nos ataca. Entonces, ¿cómo afecta el sistema linfático? Yurmeri et al. 2023. Ambientes muy húmedos aumentan la homeostasis inmune, lo que puede afectar la función linfática como vía de drenaje y defensa. El sistema linfático debe drenarse. Entonces, personas que sufren de inflamaciones, aquellos que han sufrido alguna cirugía, es posible que le hayan afectado porque los cirujanos se enfocan mucho en no afectar el sistema de capilares y venas. El sistema linfático a veces lo corre. Entonces los drenajes linfáticos ya no se dan. Entonces ahí hay que hacer operaciones o una serie de masajes. Pero se te altera esa condición bajo condiciones de alta humedad y alta temperatura. Evidencia clínica directa. En personas con insuficiencia linfática o enfedema, el calor y la humedad suelen empeorar la hinchazón y la sensación de pesadez en brazos y piernas. Hinchada y pica mucho. Si se rascan, le salen otras cosas, se le pone peor. Rix et al. El calor eleva marcadores inflamatorios sistémicos. Fisiología del ejercicio. Ese es otro estudio. El estrés por calor y humedad aumenta el volumen plasmático y la presión hidrostática en tejidos periféricos, conllevando a más demanda de drenaje linfático. Este es a nivel neural, del cerebro y el sistema nervioso. Bueno, pues gente ganó 2010. Cognitive Function in Hot Environments, Equation of Methodology. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. Ese estudio es de Francia. La exposición al calor afecta procesos cognitivos. Concluye que el calor reduce la atención, la memoria de trabajo y la velocidad de reacción, especialmente en ambientes húmedos. A los que tenemos personal trabajando en campo, eso es de considerar, ¿no? Que bajo condiciones de alto estrés y alta temperatura es posible que cometan más errores o que tomen las decisiones que no son. Racinais et al. 2017. Heat stress impairs motor functions in humans. Journal of Applied Physiology. Este es de Qatar. La hipertermia inducida por calor afecta la coordinación motora, la función cortical. El efecto se agrava con alta humedad porque la disipación de calor es menos eficiente. Hancock, Effects on Heat Stress on Cognitive Performance. Este es de la Universidad Central de Florida. Hallan que el calor provoca una disminución en el desempeño mental, especialmente en tareas complejas, memoria de trabajo, resolución de problemas, toma de decisiones. Heat, Human Performance and Occupational Health. Key Issue for Assessment of Global Climate Change Impact. Impacto del calor húmedo en trabajadores señala riesgo de colapso neurológico en exposiciones prolongadas a temperaturas internas a 38.5. Se pueden alcanzar esas temperaturas internas a 32 grados con una humedad de arriba del 85-80%. Por eso es muy bueno estar muy bien hidratados y si sientes como ambiente pesado, dificultad de respirar, el corazón te bombea, buscar aire acondicionado, un lugar que tenga aire acondicionado. Otros factores, falta de renovación del aire, acumulación de toxinas, contaminantes y microorganismos. Ya aquí no estamos hablando del ecosistema tal cual con sus características, lo que tenemos que saber que hay para poder diseñar, sino también lo que ocurre cuando no queremos entrar en contacto con ese ecosistema que está afuera, ¿no? Porque no queremos que entre humedad o estamos permanentemente con el aire acondicionado, climatizando zonas
o edificios que tienen vidrios fijos no se pueden, no tienen intercambio de aire. Entonces, se acumulan dentro de estos sitios, lugares confinados, una cantidad de sustancias que te van creando también problemas de salud. Y como vimos, si tienes un ecosistema allá afuera que tienes que adaptarte, tienes que tener intercambio con él. Sin embargo, dentro del espacio confinado debe mantenerse un clima adecuado, unas condiciones de confort. Y esa con sistemas pasivos activos lo vas logrando. Falta de renovación. Estos son los tipos de contaminantes: CO2, COVs, monóxido de carbono, ozono y óxido de nitrógeno. PM25 son partículas muy pequeñitas, de 2.5 micrómetros. Estas, cuando son respiradas, pasan los alvéolos, llegan al torrente sanguíneo y pueden llegar al cerebro y a tus tejidos. Entonces ya eso sí pueden provocar una exposición larga a través de los años en problemas cognitivos, problemas mentales y problemas cardíacos. Estas son tal cual, cuando se usa en las cocinas que no tienen su buen extractor y no expulsan todo lo que está, estas sustancias en la actividad de cocinar quedan allí. Entonces, parte de ellas vienen de esas actividades. Mohos y esporas y micotoxinas, cuando no hay renovación de aire, cuando la humedad se aumenta, espacios oscuros. Por eso también, aunque tratamos de evitar el ingreso para evitar la ganancia térmica del sol, es necesario que entre el sol a los espacios, permitir en cierto momento que el sol entre por completo a los espacios, como decían los antiguos, donde entra el sol no entra la enfermedad. Entonces, para acabar con mohos, esporas y micotoxinas. Entonces, los sistemas de climatización activos son un requerimiento. Los sistemas de climatización activos representan el 65 al 80% de las facturas eléctricas en Ciudad de Panamá. Claro, una casa normal, aquí en un residencial, sin aire acondicionado, la factura eléctrica está entre 25 a 35 dólares. 35, 40, depende del tamaño de la casa y de las personas que tienen. Pero más o menos por ahí, 25, 35, 40 dólares, sin aires acondicionados. Cada aire acondicionado de 12.000 BTU aumentaría la factura alrededor de 65 a 80 dólares, dependiendo de las horas de uso. Si lo usas solo para dormir, cuando van a dormir. Si lo usas 24 horas, eso se triplica. Pues 8 por 3, 24. Entonces, aquí la ciudad de Panamá consume 58% de la energía del país. De todo el país, la energía que se produce en el país, ciudad de Panamá, se consume el 58%, porque está climatizada. Oficinas, industrias, comercios, los apartamentos, las casas que están en barriadas que es más complicado, no sé, no quieres a una ventilación cruzada, porque puede ser que afuera esté más caliente que adentro. Se consume mucho aire acondicionado. Entonces, este 58% de resultantes es solo refrigeración. Entonces, se ve porque en las gráficas de demanda del país, las horas de mayor pico solar, donde el sol está más a mediodía, sube la demanda. Y en la noche no hay demanda casi nocturna. Entonces coincide con las horas de mayor color. Entonces se le demanda más a los sistemas de enfriamiento. Ya este es de otra charla, pero se lo pongo ahí para, como de combustibles fósiles, cada kilowatt hora que nosotros consumimos, un 38% es producido por combustibles fósiles. Por hidro, que es por agua, el 55%. Eólica y solar solo es 7%. Eso es cada kilowatt que nosotros pusimos, el 38% viene de combustibles fósiles. La que estamos tirando también más gases de efecto invernadero de la atmósfera, que estamos contribuyendo al cambio climático ese que vimos allí. Esta es una casa en Ciudad de Panamá, esto es Hato Pintado. Es un edificio enfermo. Voy a hablar, esta es una situación en donde nos encontramos con un cliente, en donde habían unas condiciones de salud de los señores que habitaban esta casa y requerían, si no estaban con el aire acondicionado, se enfermaban, tenían alergias y dolores articulares y problemas.
Entonces, ellos requerían, por situación de salud, aire acondicionado. Estas son casas adosadas y los cuartos no tienen ventilación cruzada, porque son el típico cuarto con ventanas a un lado y la puerta del otro, sin más ventanas, entonces no hay ventilación cruzada. Como vimos que en Panamá no hay brisa, a veces la ventilación cruzada, el intercambio de aire no funciona, necesitas algún elemento que lo estimule y estás permitiendo el ingreso de la humedad. Entonces, si tienes muebles, cuadros o algo, quieres conservar, a veces tú prefieres mantener las ventanas cerradas. Entonces, ellos tenían toda la casa refrigerada con aires acondicionados prácticamente 24 horas, pero la factura eléctrica era tan alta, son personas sencillas, que ya no podían pagar la factura eléctrica. Entonces, había una situación en donde le estaba afectando económicamente el aire acondicionado y no lo podían pagar porque se le afectaba la salud. Son personas de apellidos extranjeros, pero han vivido aquí toda la vida, así que genéticamente no tienen ese gen que aguanta todo, que más o menos tienen algunos locales. Entonces, bueno, a ellos se le diseñó un sistema. Además de eso, esta calle tiene unos problemas de calidad de energía, que eso también que es un edificio enfermo, un edificio que no cumple con sus funciones, un edificio que no puede tener la capacidad de desempeñar su función, ya sea porque se le dañan los equipos, porque la electricidad es mala, porque los circuitos eléctricos están mal, se han dado mal mantenimiento, no se han dado mantenimiento, hay apagones constantes, diferencias en voltaje, una calidad de energía que es muy mala. Entonces, además de eso, tenían esa situación, que se le dañaban aparatos constantemente. Ahí lo que se le hizo a ellos fue que instaló el sistema de paneles solares para bajarle el consumo eléctrico y que ellos pudieran usar sus aire acondicionados, pero también se le estabilizó con un sistema de baterías, un sistema híbrido, que lo dicen, un sistema solar híbrido, en donde se le estabiliza modo UPS, se estabiliza toda la energía que entra a la casa. Entonces ya ellos no se dan cuenta cuando se le va la luz. Ese fue uno de los un caso de esto, no hay muchos. Este es otro, este era un caso de un hospital y el hospital estaba enfermo. Aquí el hospital, igual, cuando llegamos ahí, eso fue en a mediados, finales de 2020, ya tiene importante. Esto se puso el sistema y todo está funcionando de hace 4, van para 5 años. Igual acá, esto tiene 4 o 5 años, que la idea es crear un sistema en donde sea longevo, porque ellos son inversiones importantes. Darle a la gente algo que funcione. Aquí en este hospital, cuando llegamos, tenían gastos de equipos médicos, de reparación de equipos médicos, que eran $40,000 al año. Tenían que reparar daños de equipos médicos. Además de la factura eléctrica, que era como $6,000 mensuales. Entonces, había unas situaciones, debido a la calidad de energía, este queda en Chitré, debido a la calidad de energía que es muy mala en la zona, tenían apagones y caídas de voltaje constantes. No podían usar el cuarto de cirugías, no lo podían usar, no podían usar. ¿Cuándo queda la cuenta? ¿Para la distancia económica? Se puede llevar a cero si tienes espacio en techo. Si el techo te lo da, el potencial solar de tu techo lo cumple, tú puedes generar. Que esa es otra cosa, ¿no? Que los edificios a veces tienen sistemas de climatización tan ineficientes que también uno lo ve, o tan mal ubicados que su consumo eléctrico es tan alto que la superficie de techo es incapaz de generar la energía suficiente para abastecerlos, que es una situación. Algo que se hace es que se le da un porcentaje de ahorro, pero no el 100%. Bueno, nosotros lo que hacemos es que aportamos el sistema para que lo que tú inyectes durante el día se te guarda como en un crédito y ya cuando llega la noche no tienes gasto eléctrico. Sí. Bueno, aquí a este hospital se le reformó todo el circuito eléctrico porque lo tenían que no le daban mantenimiento como en los años 70. Todo el circuito eléctrico se le reconstruyó, se le repotenció, se le arregló unas situaciones que tenían en la cometida eléctrica
en donde los voltajes eran más altos, por eso también se dañaban muchos aparatos. Y aquí en Chitre se ve una situación de calidad de energía muy mala, en donde tenían apagones 3, 8 horas y muy recurrentes. Entonces, ahí lo que se le hizo fue que este edificio tiene 4 fuentes de energía. Tiene la red eléctrica, se le colocó un sistema de baterías que hace imperceptible los apagones. Entonces, cuando se le va la luz, no se dan cuenta. Y ahora sí pueden hacer cirugía. De hecho, la última vez que hablé con el director médico, están haciendo neurocirugías. Hicieron un par de neurocirugías. O sea que la calidad eléctrica es buenísima. Y se le instaló también un generador diésel de 260 kW que entra luego del sistema de baterías. El sistema de baterías lo mantiene estable por un tiempo y luego permite la transición suave del sistema de generador diésel. Cuando el apagón es muy prolongado y el diésel lo puede mantener por apagones de 24 horas. O sea que este es un hospital a prueba de todo. Puede ocurrir una situación, es muy resiliente a una situación climática y ellos pueden estar ahí 24 horas dando servicios. Cuando llega la luz se cargan baterías y pueden seguir. Incluso las baterías a término prolongado no es más el daño al ambiente que causa que el uso de la electricidad por, por quemadura, Sí, por combustión. por combustión, esa es la palabra. Sí. Depende del tipo de batería y depende de las posibilidades de reciclaje que tengas. Lo que ocurre con las baterías es que es algo que tú puedes manejar y manipular, que es algo sólido, y tienes un residuo sólido que ya sean de litio, que son las que se están usando ahora, y va a haber transición a otros tipos que son menos, que son incluso más inocuos, que no hacen daño. Pero tienes el litio. Este litio se puede acumular y se puede volver a procesar y a reutilizar, pero tú lo manejas. El asunto con los combustibles fósiles es que van a la atmósfera. Entonces se produce aquí y se van. Entonces, la manera de capturarlos en la atmósfera es un proceso muy complicado. Y además, por ejemplo, la combustión en las termoeléctricas, la combustión de carbón, la combustión de bunker, que es un tipo como de diésel sucio, un petróleo, un derivado del petróleo, produce no solo residuos gaseosos, también produce unos residuos sólidos y líquidos. Y estos residuos sólidos y líquidos son radioactivos, son por toneladas. Entonces, eso, donde hay unas plantas de estas, las zonas alrededores, por eso es que tienen alta incidencia de cáncer. Por eso ocurre eso, ¿no? Deslizamos de todas las fuentes, porque lastimosamente el ser humano civilizado requiere mucha energía para desempeñar sus actividades. Pero por suerte tenemos ahora otras fuentes que son más inocuas o que te permiten, por ejemplo, nosotros tenemos campos de paneles solares en donde los separamos, se pueden separar del suelo y tú ves que debajo de los paneles solares durante la estación seca la hierba está verde y fuera de los paneles solares está seca en la estación seca. ¿Y eso por qué? Porque la incidencia del sol no cae directo en el suelo. Los suelos son esponjas. Entonces tú pones una esponja en el asfalto y se va a secar en unos segundos, unos minutos. Pero si a esa esponja tú le pones un trapito, lo tapas, puede pasar horas o días ahí húmeda. Entonces así mismo el suelo. Es una esponja. Es una esponja. Entonces se da esa situación, ¿no? Disculpen. Se da esa situación de que sí, se han dado cuenta. De hecho, en China, miles y miles de hectáreas cubiertas que se hallaron de suerte, cubiertas de paneles solares, han visto que ha regresado flora y fauna, que se había desplazado en zonas desérticas. Ha empezado a poblarse debajo de los paneles solares debido a que no hay tanta evaporación
se mantienen los suelos húmedos y han regresado plantas, y donde regresan plantas, regresan animalitos, insectos. Entonces es un fenómeno que están viendo ahora, que es aquí lo que se hace, eso se llama agrofotovoltaico, sistemas agrofotovoltaicos, donde combinas la producción de energía de paneles solares con alguna producción debajo, ¿no? Con alguna producción debajo puede ser vegetales, tomate, lechuga, apicultura, abejas, o cría de ovejas o algún tipo de ganado, dependiendo de cómo le diseñas. Hay sistemas ya para todos, no hay que estar diseñando. Entonces, haces tu sistema. Pero es muy interesante y se puede hacer mucho, ¿no? Entonces, esto era lo que tenía, ¿no? Diseño de equipos médicos y gasto eléctrico elevado. Luego de que nosotros le hicimos todos estos cambios, el edificio cambió, ahora es otra cosa. Ellos eran algo muy modesto, ahora puede ser que sea el edificio más moderno, el hospital más moderno de todo el interior. Es el único del país que yo creo que tiene 4 fuentes de energía ahora mismo. Y sí, ha expandido mucho. Tiene farmacias, tiene restaurantes, tiene cosas que ni siquiera pensaban tener antes. O sea que toda la actividad económica y toda la dinámica interna, incluso entre las personas, cambió allí una vez se le mejoró esta situación. Entonces, estos son los edificios aquí en Ciudad de Panamá, son edificios comerciales. Este es en Vía Porras. Aquí ocurre una situación en donde el cliente igual tiene varios locales en la Ciudad de Panamá y este tenía un consumo excesivo. Entonces, el negocio a veces no da tanto como para mantener una factura eléctrica tan alta, pero requiere los sistemas de climatización. Ahí le hice un análisis ahí rapidito de la superficie, de la radiación sobre las superficies. Entonces, este es el techo, este es el edificio vecino, proyecta algo de sombra sobre este. Aquí se ven las pérdidas, estas son las zonas de pérdidas por sombreado. Y esta es la zona, este es su techo, y este acá él lo tiene alquilado, así que aquí no. Pero este es el techo en el que se podía trabajar. Ocurre que debajo de este techo es donde él desarrolla la mayor cantidad de actividades. Es un techo metálico con un aislamiento térmico así de este tipo, que es el techo metálico, espacio de aire y un cielo raso suspendido. Este espacio se le hizo un análisis eléctrico. El 51% del consumo de todo el edificio y de esta parte de acá, de estas 2 plantas, se desarrollaba en esta zona aquí, que es un mezanín. Allí se le hizo un análisis de cómo tenían colocados los aires acondicionados. Tenían 5 aires acondicionados split de 3 toneladas en este espacio, muy mal ubicados, solo modificando la ubicación de ellos y eliminando los que no estaban haciendo nada, pasaba de una factura de $1.200 a $160 en este espacio. $1.200 a 160, haciendo cambios. Eso es importante porque él quería ver, porque si es así, tú no te va a caber en el techo del sistema de paneles solares, porque consume mucho. Entonces, es un método en donde uno hace primero un análisis de eficiencia energética y luego lo que no se puede lograr por eficiencia energética se logra con producción de energía, es decir, que el edificio produzca su propia energía. Allí, y se ve, ¿no? Bueno, sí, voy para otro. Este es otro también del mismo cliente. Este es en Río Abajo. Aquí ocurre una situación, ¿no? En donde él tiene este techo autoportante. Y bueno, aquí tiene igual un edificio vecino que da pérdidas por sombreado. Esta es la línea de la sombra que proyecta este edificio. Y aquí se ven las zonas de pérdida. Entonces, esta es la de la ganancia térmica y que se pasa adentro. Este techo autoportante, los techos autoportantes de este tipo no tienen aislamiento térmico. Entonces, él tenía su techo autoportante y adentro estaba con toda esta ganancia térmica, la estaba
la estaba combatiendo a punta de aire acondicionado, sistema de aire acondicionado. Pero que va, tú entras y hace calor adentro. Hace menos calor que afuera, pero adentro hace calor. Y la factura eléctrica es tan alta que él está peleando, ¿no? Porque todos los locales este que menos le produce plata, pero hay que tiene la factura más alta, son unos $7,000, $8,000 mensuales que paga él solo por ese local. Entonces él quiere hacer algo allí. Se le hizo nosotros aquí lo que le vamos a hacer es una situación en donde le forramos de paneles solares el techo allí. Entonces los paneles solares lo que hacen es que crean un sombreamiento sobre el techo entonces ya no hay ganancia térmica y la separación permite que haya flujo de aire. Entonces no hay transferencia ni por convección ni por radiación, tienes flujo de aire por debajo. Entonces ahí la ayuda. Sí, con esta solución igual la posición de los aires acondicionados adentro están mal. Ahí se le está recomendando algo, ¿no? Aquí está. Esta es la demanda de todo el edificio, 32.6% eléctrica. De esos 32.6 kilowatts. De esos 32.6 kilowatts, 30.2 kilowatts es de aire acondicionado. A que el edificio funciona para pagar aire acondicionado, pues. 32% de todo el funcionamiento del edificio es de aire acondicionado. Pero esta situación en donde el aire acondicionado representa el 80% no solo se da en este tipo, se da en todo tipo de edificios, ¿no? Se ve mucho en las residencias. Por eso les digo que pasa de 24, 25, $35 y ya cuando pones varios aires acondicionados, tu factura ya queda en 150, 200, 300. Tenemos clientes con residencias de facturas mensuales de $1,500. Incluso hay residencias que están cerradas, pero para que la humedad no dañe muebles y cuadros, están prendidos permanentemente los aire acondicionados y bajo esas condiciones sí son facturas de $700 a $1,000 mensuales. Residencias vacías. Entonces, esa es la situación. Hay que exponerse a la naturaleza para permitir. Cuando uno se expone a la naturaleza, el parque metropolitano, todos estos árboles desprenden una sustancia que son terpenos. Los terpenos los respiras y te llegan a los pulmones y estimulan el desarrollo de tu sistema inmunológico. Son sustancias que ellas las usan para combatir a hongos, bacterias, parásitos. Y el hombre viene de esa naturaleza. Entonces, al uno estar encerrado, lo que estás respirando son los detergentes, los perfumes, ¿verdad? Que son sustancias que tu cuerpo no conoce. Entonces, eso no te ayuda. De hecho, hay estudios que relacionan la exposición a perfumes aromatizantes tipo Glade y estas cosas a desarrollo temprano de niñas o problemas hormonales. Entonces, hay que exponerse a la naturaleza también. Y gracias.